Buenos días, soy Gerardo Gutiérrez, psicólogo, psicoanalista. He llevado a cabo toda mi docencia universitaria en la Complutense a lo largo de un buen montón de años y sigo colaborando muy gustosamente con la Complutense y lo seguiré haciendo siempre que tenga ocasión y posibilidad. En este sentido, este vídeo forma parte de un conjunto de ellos preparados por un grupo de profesores del Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y concretamente este tiene un poco el contenido, sería el mostrar los inicios del psicoanálisis freudiano, concretamente en una época que va de 1893, por ejemplo, a 1900, que se suele denominar como el descubrimiento del inconsciente a través del trabajo con las pacientes histéricas. Eh, Esto sería como una primera etapa del trabajo freudiano, ¿no? Que culmina en el 1900, vamos a ver cómo y qué hay ahí, que culmina en 1900 con el libro de la interpretación de los sueños, que marca un hito fundamental en la obra freudiana. Luego vendría una segunda etapa que va hasta 1920, que con la publicación del Más allá del principio del placer, obra que realmente va a modificar notablemente todo lo anterior o por lo menos abrir unas nuevas vías a todo lo anterior. Esta etapa es una etapa enormemente rica, enormemente productiva, porque tiene, por ejemplo, todos los trabajos de técnica, los trabajos de metapsicología psicoanalítica, los grandes historiales de Freud, sugerentes artículos de divulgación, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es una etapa fundamental. Y luego tendríamos desde 1920 hasta 1939, que se produce la muerte de Freud en Londres, pues un conjunto de obras en absoluto menos importantes, obras muy densas y muy significativas, como pueda ser el yo y el ello, como pueda ser la psicología de las masas y análisis del yo, como pueda ser inhibición, síntoma y angustia, una serie de artículos fundamentales en donde va a definir, aclarar todo el tema de la cuestión edípica y la sexualidad femenina, y también el malestar en la cultura, que es una obra central y enormemente significativa del espíritu y la obra freudiana. Bueno, pues vayamos a nuestra época, que es esta que os decía del trabajo con las pacientes histéricas. Freud eh, se forma como médico en la Universidad de Viena y querría señalar simplemente el ambiente en el que se forma, el entorno en el que está. El entorno es un entorno de una medicina germánica verdaderamente consistente y fuerte en principios organicistas y positivistas. El grupo en el que están los grandes profesores de Freud va a conformar digamos, un grupo teórico que se va a denominar la biofísica, que tiene un marcado interés por la medicina desde el punto de vista fundamentalmente matemático y químico y físico que atañe a la fisiología. Es decir, es un pensar fundamentalmente fisiológico. Eh, en este grupo van a estar personajes como Brücke, como Maynard, que son fundamentales en la historia de la formación freudiana. Y simplemente para ejemplificar esto que digo, se organizan en este entorno de la biofísica y tienen una especie de manifiesto eh, que vendría a ser este, ¿no? Nos hemos hecho el solemne juramento de dar vigor a esta verdad. No existe en el organismo otras fuerzas que no sean las fuerzas físicas y químicas corrientes.
¿Por qué traigo esto? Porque los estudiosos de Freud han dado suma importancia a esta formación inicial tan cientificista, tan organicista, tan positivista, etcétera, etcétera, que le lleva, por ejemplo, a otro autor, pero este sí, contemporáneo nuestro, un gran estudioso de Freud, Berchéry, que dice en determinado momento el rigor de su razonamiento de neurólogo llevó a Freud a las puertas del inconsciente. Claro, es una época en la que se va a basar, por ejemplo, cuestiones tan importantes como es un trabajo ímprobo que Freud realiza tratando de explicar el psicoanálisis en términos neurológicos. El proyecto de psicología para neurólogos que escribe en 1895, pero que solo se publicó después de la muerte de Freud. Es un trabajo realmente en términos neurológicos, pero que ha tenido una gran importancia para el estudio y el desarrollo de la teoría de las afirmaciones y posteriores estrictamente psicoanalíticas. Bien, pues a este saber tan basado en la fisiología, tan positivista y tan organicista, le hace obstáculo una enfermedad, un síndrome que era absolutamente incomprensible para los médicos de la época, que era la histeria. La histeria es un conjunto, es una enfermedad eh, desconcertante, tiene todo tipo de síntomas, puede tener, mejor dicho, todo tipo de síntomas, puede afectar a cualquiera de los sistemas del organismo humano y tiene un carácter absolutamente cambiante, etcétera, etcétera. Y un elemento que es bastante claro es su relación con la sexualidad. De hecho, el nombre mismo de histeria, histeron, ya pone de manifiesto la importancia para entender algo el hecho de que se mencione un cuerpo sexual, ¿no? Em, la histeria mm, no se sabe realmente cuál es la base. Es decir, se viene apelando a ese cajón desastre de la herencia, a ese cajón desastre, sí, de la herencia y poco más. Freud, un poco más adelante, una vez acabada ya definitivamente su carrera, una formación médica bastante larga, mm, va a París con una beca de unos meses para estudiar con el médico ahora francés, es decir, perteneciente a la medicina francesa. Obsérvese este cambio de la medicina germánica a la medicina francesa. La medicina francesa, y de la cual Charcot es un notable representante, que hace su sitio a cosas como la hipnosis, como la sugestión, es decir, ahí tiene mucho más que ver con la subjetividad. Pero bueno, con todo esto, con muchas comillas, puesto que sigue teniendo bastante peso todo lo que tiene que ver con lo orgánico, las energías, etcétera, etcétera. Bien, entonces, Charcot, que tiene unas sesiones abiertas a las que acuden médicos de todo el mundo, lo que va es a demostrar un montón de cosas a través justamente de la hipnosis. Entonces va a manifestar, por ejemplo, va a poner de manifiesto que la psicosis, perdón, que la histeria no es solo femenina, que también hay histéricos varones, que las histéricas no mienten y un montón de cosas más, pero lo que no consigue es encontrar cuál es el factor específico de la histeria. Esta cuestión del factor específico es una cosa que preocupa mucho en estos momentos a la medicina y a lo que se va desarrollando como psiquiatría, psicología, etcétera. El factor específico eh, y como se puede poner como se puede ver, es la preocupación que Freud tiene, por ejemplo, para encontrar el factor específico de la neurastenia,
el factor específico de la neurosis de angustia y sobre todo en su trabajo con Breuer, cuando vuelve de París y retoma su relación con Joseph Breuer, un afamado médico vienés que lleva tiempo trabajando mediante la hipnosis, o sobre todo un caso que ha pasado a la historia del psicoanálisis con el nombre de Ana O, a través de la hipnosis. Y él ha encontrado un factor sí mucho más específico, que sería la existencia de un acontecimiento traumático frente al cual que el sujeto no puede tramitar, que el sujeto no puede hacer nada con ello. Y lo único que ese acontecimiento traumático tiene tal cantidad de emocionalidad, tal cantidad de energía, eh, a todos los efectos, fisiológica y psicológica, que realmente eh, lo que ocurre es que se produce o se mantiene una disociación de conciencia de forma tal que en la parte, eh, en la parte hipnoide, en la parte que tiene que ver con lo hipnoide, se mantiene ese recuerdo que no puede ser recordado en condiciones normales, y en la parte vigil, en la parte normal, aparece un síntoma que es incomprensible, totalmente incomprensible, pero que su naturaleza es que es un representante de un recuerdo que no puede ser recordado. El trabajo consistirá en indagar en la historia del paciente a través, bueno, cosas que se verían en su momento, que veremos en su momento, y producir algo que él va a llamar la abreacción, es decir, el encontrar cauce a toda esa emocionalidad inmanejable de otra manera a través de la palabra, a través del recuerdo y la palabra. Todo eso produciendo un efecto catártico, etcétera, etcétera. Por eso a la teoría de Breuer se le va a llamar teoría traumática o teoría catártica. Freud, durante bastante tiempo, trabaja en la línea, trabaja con esta teorización. Breuer ya no está trabajando en esa línea, no está trabajando ya con las histerias, por razones que en su día, si al lugar veremos, pero Freud sí trabaja todo eso y añade, añade una serie de elementos enseguida. En 1894, él va a añadir una serie de elementos nuevos. Por ejemplo, que ese traumatismo que se produce, y eso sí lo habían ido viendo ambos, cada vez antes, o sea, cada vez encuentran el traumatismo más en la infancia del sujeto. Ese traumatismo, dice Freud ahora, es de naturaleza sexual. En segundo lugar, que recordar ese traumatismo sexual de la infancia, supondría un conflicto para el sujeto, es decir, entrar en contradicción con el ideal del sujeto. Y entonces, tercera cuestión, se procede a una defensa. Es decir, el sujeto se defiende, en primer lugar, en la formulación freudiana, mediante una defensa consciente, el empeño voluntario por olvidar, ¿no? Pero enseguida se ve que eso no sirve y se entiende que ahí se produce algo no consciente. Eso no consciente que se produce es que, por ejemplo, se separa el recuerdo de la intensidad que tenía, se separa el recuerdo de la emocionalidad que tiene. Y el recuerdo queda, por ejemplo, reprimido, cuestión esta, la represión, la defensa ahora es fundamentalmente la represión, y la emocionalidad se desplaza al cuerpo. Ahí tendríamos la histeria de conversión. En el caso de las ideas obsesivas, esa emocionalidad se desplaza a ideas que el sujeto tiene, de manera que el recuerdo queda aislado en la cabeza del sujeto y, sin embargo, la emocionalidad se desplaza hacia otra representación, hacia otro pensamiento que se convierte en un pensamiento obsesivo. Algo parecido ocurre en la fobia, e incluso Freud habla
de determinadas alucinaciones de carácter psicótico, en donde la defensa, fijaros bien, que se habla de la psicosis de la alucinación como una defensa que el sujeto le permite, digamos, mantenerse en la vida, mantenerse en las relaciones, pero a través de una formación alucinatoria, sobre todo delirante. Un ejemplo notable de todo ello lo tenéis en el artículo de 1894 sobre las neuropsicosis de defensa, que es de lo que estamos hablando en este momento, las neuropsicosis de defensa. Ahora bien, para seguir con la construcción teórica, lo que Freud tiene que dar son al menos dos pasos sustanciales. Uno de ellos consiste en darse cuenta que para que se forma la formación del síntoma neurótico, histérico, son necesarios dos espacios, dos momentos, dos tiempos. Un tiempo que es el tiempo del acontecimiento traumático y otro tiempo posterior a la pubertad, que es el tiempo de la defensa. El sujeto, al recordar ahora aquel traumatismo que ocurrió en la infancia, pone en marcha la defensa. ¿Qué defensa? La represión. Y de esta forma cae la represión sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad infantil. Importantísimo esto porque es a partir de aquí que se entiende que el inconsciente freudiano está construido sobre la base de la represión de toda la sexualidad infantil. Este es un tema muy importante, muy complejo, que hará falta explicar mucho más y mucho mejor, ¿no? Otro paso muy importante lo da en 1800, esto es en 1896, un par de años después. En 1897, fijaros el poco tiempo, en 1897 dice Freud aquello de ya no creo en mi teoría de la neurosis. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que no es necesario que haya existido un traumatismo sexual infantil de naturaleza real, sino que lo que entra en juego, lo que es importante, con independencia de lo que haya podido pasar o no en la infancia del sujeto, es lo que él va a llamar la realidad psíquica del sujeto. La realidad psíquica del sujeto que va a estar conformada por sus fantasías, sus deseos, sus recuerdos, etcétera, etcétera. Este es un paso de gigante, porque a partir de ahí, mm, ¿cuál va a ser el método? Ya no va a ser el método de la hipnosis a la búsqueda en la historia del sujeto de un acontecimiento traumático, sino que ahora va a ser el desarrollar, desplegar todo lo que es la realidad psíquica del sujeto a través de un elemento, de un método absolutamente específico, que es el método de la asociación libre. De manera que ya tenemos un factor específico de la histeria, la neurosis obsesiva, etcétera, etcétera, que es ese carácter, ese traumatismo sexual infantil en aquel momento. Ahora volvemos un poquito atrás. La idea del conflicto y la idea de la defensa. Y más adelante, un poquito más adelante, tenemos el factor específico de las fantasías y los deseos conscientes y no conscientes del sujeto, y finalmente un método específico que es el método de la asociación libre. Eh, a partir de ahí, Freud, digamos, podríamos decir, despega, ¿no? Es decir, despega totalmente. Ya la influencia de todos ellos, de Brücke, de Charcot, de Bernheim, de Breuer, etcétera, etcétera, queda atrás y comienza toda una formación de su sistema cuyo punto fundamental va a ser, nada, un par de años después, cuando publique la interpretación de los sueños, en donde va a promover, en donde va, perdón, a proponer eh, una formación del aparato psíquico con sus sistemas, sus leyes de funcionamiento, etcétera, etcétera. Para terminar, yo querría daros algunas indicaciones bibliográficas y demás. Yo, en primer lugar, os recomiendo muy vivamente
que veáis una película que es de fácil acceso, yo creo, que es Freud, Pasión Secreta, de John Huston, una película de 1962 en que con las licencias, por supuesto, habituales de cualquier director de cine en este caso, pero que cambia a lo mejor personajes, cambia nombres, etcétera, pero fundamentalmente retrata muy bien toda esta época. Merece verdaderamente casi todo lo que hemos dicho lo vais a encontrar de una manera u otra en esa película, o por lo menos mencionado. Respecto a libros, os diría, podéis utilizar, por ejemplo, para ver toda esta época de la colección de Amororto Editores, las obras completas en Amororto Editores, el tomo 3. En el tomo 3 está todo, mucho más y mucho mejor de lo que acabamos de decir. Pero también, si queréis entrar en contacto un poco con la obra freudiana, yo os sugiero que veáis, por ejemplo, entre el propio Freud, la contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, que es un artículo de 1914, que lo tenéis en el tomo 14. Y luego también la presentación autobiográfica que hace Freud de sí mismo, que es un artículo de 1925 que está en el tomo 20 de la colección de Amor. Por supuesto, interesantísima y amena lectura el trabajo de Ernest Jones, Vida y obra de Sigmund Freud, en editorial Paidós. Es un contemporáneo de Freud y que le conoce perfectamente y que tiene una relación intensa con él. También más adelante, un libro de Peter Guy, Freud, Una vida de nuestro tiempo, de 1989, que está en Paidós. Y mucho más cercano a nosotros, el libro de Rudinesco sobre, no sobre, con el título Freud, 2015, en la editorial Debate. Hay muchas cosas más, pero con eso tenéis muchísimo para poder ir disfrutando de la lectura en torno a los inicios y la constitución del psicoanálisis freudiano. Nada más, muchas gracias, adiós.